para siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy, día martes 14 de noviembre del año 2023, en nuestro espacio cibernético de Biblia. El día de hoy, con nuestras enseñanzas y aprendizajes sobre la vida de Jesús de Nazaret. Y como es nuestra costumbre, vamos a comenzar nuestra sesión encomendándonos a Dios Padre a través de Jesús, nuestro Maestro y Señor, y por obra del Espíritu Santo. Y decimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Perdón, disculpa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues ahora abrimos nuestra sesión con un bello entonación inspirada en el Salmo 33. Es un salmo que participó David en gran forma en la narrativa de este salmo, porque ahí estaba pidiendo clemencia a Dios, porque tenía un problema, un conflicto muy fuerte con Abimelech. Y David se hizo pasar por demente, por alguien desviado de su mente, y eso le sirvió para que saliera librado y con vida de este asunto. Por lo tanto, este salmo tiene una combinación de ser un salmo penitencial y al mismo tiempo un himno de acción de gracias. Este salmo, para que sepas, hay una modalidad que para que le entendamos, nosotros podemos decir que siguiendo el orden, un orden alfabético, podíamos citar el hacer estrofas con cada una de las
iniciales, de las letras que conforman nuestro alfabeto. En aquellos tiempos, a un salmo como estos se le decía un salmo alefático. Alefático y alfabético viene siendo lo mismo. Pero entonces, el canto que escuchamos, te repito, es un canto inspirado en ese salmo, pero es un salmo mucho más largo, porque pues son 23 letras las que conformaban el alfabeto en aquellos tiempos griego. Para nosotros pues eran 29, ¿no? Creo que ahora ya quedó en 27 al quitarle la doble L y la CH. Pero en fin, te comento esto para que vayas eh, introduciéndote poco a poco en lo que son los salmos y su constitución. Pero es muy bello este salmo. Bueno, y vamos a encomendarnos a Dios Padre a, a través de la intercesión de Jesús, nuestro hermano y Señor, nuestro Rabí y Mesías, y mediante la acción del Espíritu Santo, suplicarle misericordia a Dios Padre, el que en su grandeza y poder no hay nada imposible para él, que nos conceda la gracia de que haya paz en todas las latitudes de este mundo, este, esta obra de su creación, asediado en tantos puntos medulares por diferentes guerras, conflictos, diferencias, algunas ya muy añejas, otras recientes, pero a fin de cuentas no sabemos estar en paz y nos urge tener esa paz de Dios, tenerla en nuestro interior, tenerla en vivirla en nuestra familia, que domine nuestro país, que se haga presente en todas latitudes de nuestra patria y, por supuesto, en todo el mundo, pensando en las regiones de Ucrania, de Rusia, de la Franja de Gaza, que son conflictos recientes, pero ¿cuántos más hay? Y de verdad necesitamos piedad y compasión de nuestro Padre Dios, y con todo fervor y misericordia se lo pedimos a Jesús de Nazaret, que intercede el Espíritu Santo y que permita que estemos atentos a esperar en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, la segunda venida gloriosa de Jesús de Nazaret. Bueno, pues dicho todo lo anterior, vamos a entrar en materia de nuestra clase de hoy y me gustaría comenzar haciendo una pequeña reflexión. La clase de hoy es importante, es sustantiva, es medular, que con gran parte de lo que vimos en la clase anterior, en que hablamos de las características ya aterrizadas de quién era Jesús, nuestro Maestro, el unigénito de Dios Padre, y que precisábamos que pues Jesús es Hijo único de Dios, que es el Mesías o Salvador, o si le quieres decir de otro nombre, el Cristo. Esos nombres es la segunda característica. La tercera, que nos va a llevar tiempo ir apreciando, es la de siervo de Yahvé. Y decíamos, que así como María en su momento se convirtió en la sierva de Yahvé sin ninguna restricción, y antiguamente, en la época de Abraham, también se convirtió en un siervo que sin cuestionar la palabra de Yahvé, aceptó el irse a otras tierras en donde Yahvé le iba a llenar de descendencia, y también le cumplió. En el caso de Jesús de Nazaret, él se va a convertir también desde su nacimiento
y más que nada, desde el comienzo de su vida pública, se va a convertir en el siervo de Yahvé, con la característica de que va a ir pasando de ser el siervo a terminar en ser el siervo sufriente de Yahvé. ¿Por qué? Pues es muy obvio, cuando llegue el tiempo de su pasión y muerte, Jesús va a entregar hasta la última gota de su sangre en remisión del pecado del mundo y para vencer al enemigo que por él llegó la muerte y liberarnos y darnos oportunidad después de su gloriosa resurrección de Jesús, de poder llegar a la gloria como él y lo hizo primero, y que después todos tenemos esa prioridad de llegar al cielo, al reino de Dios. Entonces, esa otra característica tenemos que agregarle la que comentamos de hijo de hombre. Y ya cuando vayamos viendo más episodios futuros de la vida de Jesús de Nazaret, vamos a entender claramente cómo Jesús se decía él mismo y ante muchos testigos en diferentes ocasiones ese apelativo de hijo de hombre. Ya te comenté que eso de hijo de hombre es una consecuencia de las profecías de Daniel, en el cual Daniel, en una visión que tuvo, una visión nocturna, un sueño, él pudo ver cómo con características apocalípticas, que apocalípticas se refiere no tanto de no pienses de terror, de miedo, de otra cosa, sino que apocalíptico es algo drástico, pero que nos habla más bien de los últimos tiempos. O sea, de hecho, Apocalipsis, eso quiere decir los últimos tiempos. Pero esos últimos tiempos no significan que sean los últimos tiempos del mundo. Para tu conocimiento, el Apocalipsis se refiere a tiempos de cuando Pablo, poco después de que Pablo estuvo fundando las comunidades cristianas católicas en Asia y parte de Europa, de ahí viene ese libro escrito por Juan, refiriéndose a las condiciones de las 7 iglesias que se habían formado y sus características, para que vayas poco a poco entendiendo a qué se refiere el Apocalipsis. Bueno, pues entonces decíamos que este Daniel vislumbró en esa visión una escena que nos simboliza el juicio final, y entonces veía en esa visión a un anciano de cabello blanco y una túnica de un blanco impactante. Ese color nosotros ya entendemos un poco más, así como aquí vemos a Jesús también con su ropaje blanco, la sabiduría. O sea, es una forma de simbolizar la luz que emana tanto Dios Padre como desde este momento en la vida pública de Jesús, el propio Jesús de Nazaret. Ya desde su nacimiento, ya vimos, y ahora sí ya podemos entender que esa estrella que guiaba a los magos de Oriente y a los pastores hacia el pesebre, pues es la representación de lo que significa la sabiduría de Dios enviada a este mundo en los tiempos de la plenitud. Ya entendemos también que la plenitud es el tiempo que desde siempre Dios Padre había previsto para que en su momento su unigénito viniera a este mundo y tomara la divinidad terrestre mediante
las características humanas igual que todos nosotros. Y por eso decimos que Jesús se abajó, porque es de locura pensar que un Dios se abaje, se haga criatura humana, para podernos enseñar la palabra de Dios. Solamente Jesús pudo hacer esto. Y solamente Jesús lo pudo lograr porque era designio de Dios Padre y el Espíritu Santo le acompañaba en esta misión. Bueno, entonces esos atributos que vemos no podemos olvidarlos, porque tenemos que tomarlo como punto de referencia para entender mejor toda la vida del ministerio público de Jesús. Todo va a ir relacionado a esos conceptos. Jesús, Hijo único de Dios, Mesías, de acuerdo al designio divino, no de acuerdo a las pretensiones judías, a las pretensiones humanas. En tercer lugar, siervo de Yahvé, porque sin oponer ninguna resistencia y siguiendo con fidelidad los designios divinos, cumplió hasta el último de los detalles la voluntad de Dios Padre. Y por último, el Hijo de Hombre, que es la manera en que Jesús se nos va a ir presentando a nosotros y, y es una forma de que entendamos mejor su característica de filiación terrestre. Gracias a ser hijo de hombre, nosotros podemos ser hermanos de Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor. Gracias a eso y a través de la misericordia del propio Jesús de Nazaret, nos hace, al igual que él, hijos de Dios Padre. Gracias a eso, también, cuando él inaugure los tiempos de mesiánicos ya propiamente dicho, y cuando ascienda al cielo, nos va a poder preparar esa morada eterna para que junto con él estemos por todo el resto de la vida. Entonces, que te quede claro que gracias a todo esto, pues tú naciste un día por voluntad divina, tu concepción estuvo prevista desde un inicio por Dios Padre y el Espíritu Santo, y por eso estás tú aquí en este mundo. Y que esa acción de vida, gracias a Jesús de Nazaret, ya no tendrá fin. Que te vayas acostumbrando a hablar del término de muerte como un instante que nos separa de la vida terrena a la vida eterna. O sea, cuesta un poco de trabajo que vayamos adecuándonos a estos conceptos, pero es la verdad. Hasta ahorita, la mayoría escuchamos la palabra muerte y uy, se nos enchina el vello y pensamos todo lo trágico y lo horrible que debe de ser dejar este mundo. Y pues hay razones, ¿no? En realidad, ninguno de los que estamos escuchando esta clase, pues hemos tenido la oportunidad de dejar este mundo, llegar al cielo y regresar. Nadie. Por lo tanto, pues es un enigma en muchos aspectos, pero gracias a la fe en nuestro hermano Jesús de Nazaret, podemos sobrellevar y de abrazar la propia muerte como una parte inherente a nuestra propia vida. Por lo tanto, me brinqué en nuestra petición de entrada el que le pidiéramos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo una petición específica que nos ayude a abrir nuestros oídos, nuestra vista, porque nunca olvidemos que el escuchar y el ver
son los verbos que nos acercan a la credibilidad, a la fe, a la enseñanza de Jesús hacia nosotros. Y que eso anide en nuestro corazón, se nutra de nuestra mente y se pueda hacer parte integral de nuestra vida diaria. Que como dijera alguien muy sabio por ahí, que esa aspiración a ser santos, como es Jesús, el 3 veces santo, que se nos note, porque a veces decimos, no, pues somos cristianos y somos chulada de personas, todo eso, y la verdad de las cosas es que la mayoría de las veces solamente lo somos mientras estamos, si es que vamos, a una liturgia, a la Eucaristía. Uy, ahí sí, chulada, somos lindos y preciosos. Y salimos de ahí y no nos importa ni quién estaba a nuestro lado en la banca, en la iglesia, menos aún nuestro prójimo. Y por eso, con justa razón, muchas personas alejadas de la iglesia, muchos jóvenes que están buscando cómo vivir de acuerdo a su manera, muchas veces no nos siguen o no nos hacen caso, porque con razón nos dicen que somos muy hipócritas, porque hacemos algo y actuamos de otra manera. No tenemos congruencia en, en nuestras creencias y en la manera en que las demostramos. Por eso, pidámosle a Jesús de Nazaret que si no entendemos todo, que por su gracia tengamos la fe suficiente y necesaria para creer en Él y para a través de creer en Él podamos llegar al Padre. Bueno, otra cosa que te quiero comentar con relación a la clase que tuvimos la semana pasada son 2 o 3 ideas que refuercen lo que pasó en el bautismo que Jesús recibió. Ya nos quedó claro que él recibió 2 bautismos. Uno, el de conversión administrado por Juan Bautista, y otro, el de su Padre Dios, que a través del Espíritu Santo se manifestó en ese instante y dejó claro que Jesús era su unigénito, su Hijo amado, en quien se complace. Además, nos dejó con claridad dicho que hoy, esa palabrita de hoy, que nos habla de momentos trascendentes en la vida de Jesús, se manifestaba en ese instante que hoy lo había engendrado, así lo manifestó en su alocución Dios Padre hacia Jesús, hacia su Hijo. No quiere decir, entendamos que lo estaba engendrando en ese momento. Ya sabemos claramente que eso fue por obra, por intercesión del Espíritu Santo en el seno virginal de la Virgen María. Pero lo que tenemos que entender es que hoy, ese hoy lo he engendrado, era el nacimiento del Hijo único para beneficio, para beneplácito, para apoyo, ayuda a todos nosotros. Y como eso, se van a ir dando manifestaciones en su vida pública en que esa palabrita hoy tenemos que dimensionarlo. Cuando escuchemos hoy, abramos la oreja lo más que podamos, porque vamos a escuchar algo trascendente de parte de Dios a través de la vida y obra de Jesús. Bueno, otra cosa que te quiero comentar. Nos quedó claro, y si no que te quede claro ahorita, que la, que la, el rito de la inmersión, como era conocido entre los judíos, a lo que nosotros vimos como el bautismo de Juan, es un rito
que se observaba en muchas civilizaciones en la antigüedad, que aquí lo vemos en la época de los judíos, pero no lo inventaron ellos. O sea, la purificación existía desde tiempo atrás. No te puedo precisar cuándo ni en dónde, pero existía. La gran diferencia que hay de ese rito de inmersión al bautismo, pudiéramos decir, pero más que bautismo, es que esa palabra no, la palabra de bautismo la debemos de utilizar preferentemente hasta que ya los nuevos cristianos católicos recibamos con la fórmula de que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sí ya se convierte en un sacramento eh, que nos da ese signo visible, indeleble, o sea, que nunca desaparece en nuestra vida. Pero lo que estamos hablando con Juan, pues es muy común que citemos el bautismo de Juan, pues porque así lo entendemos, pero era un rito de purificación que Juan lo convirtió en un rito de conversión. Esa es la gran diferencia del rito que existía antes al de Juan, la conversión, porque la conversión lleva ligados dos cosas, el arrepentimiento por la vida que has llevado y por otra parte el, la manifestación de un cambio de vida futura. Además, otro detalle, los ritos de purificación se podrían observar en distintos momentos eh, para la misma persona. El rito de conversión de Juan era uno solo, lo cual nos habla de que ya era el precursor de lo que después será el bautismo de Jesús. Y además incluso, eh, en, a, al ver las narrativas en los sinópticos, en los evangelistas sinópticos, vamos a ver que también Jesús y sus discípulos practicaron el rito de conversión, el mismo que Juan hacía, pero no ahí, sino en otras latitudes. Vamos a ver que también lo hacían en cierta parte del río Jordán. El río Jordán pues atraviesa casi todo el territorio de la península de Siria, es muy extenso. Entonces Juan estaba en determinado sitio en donde se efectuó el rito de conversión, el bautismo, entre comillas, de agua de Jesús, y en el mismo sitio donde se dio el bautismo de Dios Padre, el bautismo del Espíritu Santo sobre Jesús. Pero así como Jesús le pidió a Juan que lo bautizara y utilizaba una expresión más o menos que decía para que vean justicia los demás. O sea, Jesús en su abajamiento a condición humana quiso el vivir todo lo que los humanos vivimos y lo vivió. O sea, no pensemos que él, por tener también la divinidad celeste, cuando hubo momentos de asedio, de agobio, de pena, de sufrimiento, él no lo sentía porque era Dios. No, sí lo sentía, porque él se abajó a nuestra condición humana con todo lo que eso contempla. El dolor, la alegría, el sufrimiento, todo. Y él se hizo igual que nosotros, a excepción de que él no tenía pecado. Y no tenía pecado, no porque fuera una distinción única sobre de él, que bien lo merecía, sino porque además de que él, claro que no, al igual que María y que él, Dios iba a preparar, pudiéramos decir, el estuche
en el caso de María, donde iba a vivir su unigénito. ¿Te imaginas todo lo que quiso por lo mismo para María? Pues también, obviamente, para su propio hijo, para el unigénito. Pero además de eso, en su vida diaria, este Jesús no tuvo pecado. Y al contrario, pues todo fue entrega y servicio hacia nosotros. Entonces, por esa razón, quiero dejarte muy en claro que él no necesitaba ser bautizado, pero aceptó ser bautizado porque obviamente lo había previsto con su padre, lo había dialogado, habían tenido la intimidad y de hablar de ese momento que iba a llegar a su vida. Y lo más importante de todo esto es la presencia del Espíritu Santo en ese bautismo de parte de Dios Padre. Eso sí es importantísimo, porque ya hemos tocado en ciertos momentos la gran diferencia de entender y de conocer al Espíritu Santo. Hemos dicho que muchos de los que tenemos un poquito más de calendarios de Galván, de que ya pasamos de los 15 años, pues en nuestros tiempos de juventud ni quien nos hablara del Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos la fortuna, la gracia, la misericordia divina de que conocemos más a profundidad del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo, consubstancial entre el Padre y el Hijo, y que los tres existen desde antes de la creación de este mundo, los tres, pues también participaron en ese momento. Entonces, en el bautismo de agua de Jesús y en el bautismo de parte del Padre, ahí se hace manifiesta la Santísima Trinidad por la voz de Dios Padre, por recibirlo Jesús, el unigénito de Dios, y por la acción del Espíritu Santo que opera sobre Jesús todos los dones y carismas que necesitaba. Lo llena de dones, por supuesto, en ese momento, y desde ese momento que está arrancando su ministerio público, va a estar más que presente en todos los momentos de su vida. Y ya después, con el paso de la catequesis que vamos a ir teniendo de parte de nuestro rabí Jesús de Nazaret, va a llegar el punto en que nos va a presentar formalmente al Espíritu Santo, al Paráclito, a la promesa de envío que él va a pedirle a Dios Padre hacer llegar a los apóstoles el día de Pentecostés al cenáculo, el día domingo 28 de mayo del año 30, a las 9 de la mañana, para ser exactos. No tenían relojes en ese momento, pero es la hora que nos indica la Biblia que sucedió este evento. Pero entonces tenemos que tener conciencia de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos viviendo. Ya pasó la niñez de Jesús, ya pasó su adolescencia y juventud. Él fue cada día, por supuesto, a partir de su Bar Mitzvah, que te recuerdo, el Bar Mitzvah es un rito de entre los judíos en los cuales el, el hombre, que en aquellos tiempos era el único que lo recibía, asumía su responsabilidad de aprender su ley, la ley de Moisés, y de responsabilizarse de su vida en el aspecto moral y de acuerdo a todos los 613 preceptos que regían al judaísmo. Bueno, hoy en día, te digo eso de los hombres porque hoy en día, ya aún dentro del judaísmo, también las mujeres, las niñas, las adolescentes, también con otro nombre, pero sí tienen el equivalente del bar mitzvah para hacerse responsables de su aprendizaje, su responsabilidad. Pero antes no, en época de Jesús solamente eran los hombres.
Por eso, pues identificamos como que el judaísmo estaba hecho para los hombres y porque lo vemos en muchas manifestaciones. En ese ritual, lo vemos también en los ritos de conversión. No se nos cita que a esos ritos de conversión acudieran mujeres, nos hablan de hombres. Posteriormente, en la asistencia al templo de Jerusalén, había, hemos platicado, diferentes zonas. la, la parte exterior, pudiéramos decir, en donde podían estar sin distinción hombres y mujeres, sin importar si eran judíos o no, pero ya las partes interiores ya nada más era para los hombres. La segunda parte, la tercera parte, ya no se diga, era exclusivo para puros judíos, so pena de muerte si alguien que no fuera judío profanaba con su presencia ya ese espacio. Eso correspondía más o menos para que te ubiques al altar de los sacrificios y al altar del incienso. Y la parte ya del Santo de los Santos, que era donde estuvo por un buen tiempo el Arca de la Alianza, la presencia de Dios en el templo, únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, podía entrar a ese espacio del recinto del templo de Jerusalén. Entonces, todo esto te lo platico para que nos ubiquemos en la dinámica, en la situación social, religiosa, moral, en las cuales Jesús va a empezar su ministerio público. Otro detalle que te quiero decir acerca del ritual de conversión es que en época de los judíos, cuando Jesús eh, ya comienza su ministerio público y operado por este Juan Bautista, Juan Bautista lo practicó porque te recuerdo que él estuvo entre los esenios, y los esenios era una secta judaica que vivía en zonas desérticas, por más o menos por el área de Jericó, en donde después se volvió famosa por las cuevas del Qumran. Las cuevas del Qumran son cuevas que a partir de los años más o menos 1950, los arqueólogos han ido encontrando, y dentro de ellas, en vasijas de barro, han encontrado copias manuscritas de textos bíblicos muy valiosos porque han permitido el compulsar muchos documentos y darles la validez a esos documentos, entre otros el libro de Isaías, que es el libro más extenso, fue uno de los textos que encontraron dentro de esas cuevas y dentro de esas vasijas de barro. ¿Qué hacían allá? Se presume que tal vez después de que fue la vida, muerte y gloriosa resurrección de Jesús, cuando él profetizó que el templo se iba a acabar, se incrementaron mucho todos los conflictos de los judíos contra los romanos y hubo muchos episodios muy duros, matanzas tremendas, crucifixiones, bueno, más que crucifixiones, el colgar a muchos rebeldes, al igual que los fascinerosos, para darles muerte a cualquiera que estuviera en contra del imperio. Bueno, y entonces después vino la destrucción del templo y vino asedio de muchas fuerzas romanas imperiales, y se supone, se presume que tal vez los esenios, queriendo resguardar parte de lo más sagrado para ellos, que eran sus escritos, los protegieron ahí y los guardaron en esas cuevas. Y esas cuevas, circunstancialmente, el hallazgo primero, después de, hablamos, te digo, como por 1950, fue realizado no tanto por arqueólogos, sino por beduinos, por comerciantes de
que las caravanas pasaban por ahí y por siglos y siglos estuvieron pasando más o menos junto a ellos sin que se dieran cuenta. Y estas cuevas del Qumran están a una altura que no puedes tú accesar yendo a nivel de piso. Tienes que escalar y meterte a cuevas y ahí se fue encontrando todo esto. Bueno, los esenios, para acabar de este comentario, esta, esta facción de judíos que ellos decían que Dios se encontraba en el desierto y por eso, o sea, que decían que las ciudades estaban contaminadas y que no era el lugar en que podías encontrar la presencia con Dios. Y esto te lo platico para que entiendas ahorita que aunque no te digo que es el fundamento, pero tienen una correlación muy grande con lo que tú estás viendo en esta imagen con Jesús. Jesús fue, después de su bautismo, inspirado, movido por el Espíritu Santo, hacia el desierto. Y en el desierto permaneció 40 días, en los que la Biblia nos dice que estuvo en meditación, en comunión con su Padre, en oración y en ayuno, que el ayuno era una de las costumbres que los judíos practicaban bastante como una forma de ir venciendo a tu propio cuerpo, de ir dominándote y poder llevar una vida más espiritual, si tú quieres, acepta ese término. Y entonces, por esa razón, Jesús fue conducido al desierto. Otro detalle importante a reflexionar es el hecho de que por qué nos citan 40 días. Recordemos que en la Biblia hay muchos números con un simbolismo profundo, entre ellos el número 40, porque el 40 eh, en lo que se refiere a años, es el tiempo que tardaron los judíos al ser liberados de Egipto de llegar a la tierra prometida, conducidos por Moisés, y donde después de aceptar a Yahvé Dios como el único Dios al que debían de rendirle culto en el monte Sinaí, se convirtieron en el pueblo elegido de Dios. Y entonces, desde ese momento, ya los conocíamos no como judíos ni como israelitas, sino como hebreos. ¿Por qué? Haciendo alusión a los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Bueno, y que entonces esos 40 años, pudiéramos decir, es el término que simboliza una generación de aquellos tiempos dentro del judaísmo. Por lo tanto, sabemos que de los que salieron originales de Egipto, no son los que entraron a Canaán, sino fueron sus hijos los que entraron. Solamente Aarón, alguien más, se me va ahorita su nombre, son los que de los originales entran a Canaán. Ni siquiera Moisés, por haber dudado en cierto momento de Yahvé Dios. La justicia divina no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, nada más la vio de lejos y ahí en ese sitio encontró la muerte y ahí quedó. Pero entonces el simbolismo del 40 es muy grande dentro del Éxodo. También antes del Éxodo, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura acerca del diluvio universal, de lo que vivió Noé y cuando se acabó cuando se acabó la humanidad, porque Yahvé Dios estaba arrepentido de la corrupción y de a donde había llegado el hombre, apartándose del camino recto y moral que él había trazado. Entonces, lo que en un momento dado, Adán y Eva como primeros criaturas de la creación, por el pecado tuvieron que cambiar su estilo de vida y desde entonces
salir del paraíso y ganarse el sustento con el sudor de la frente. Bueno, y que de ahí pues vino toda la historia de la humanidad y al llegar con Noé, por decisión, ¿cuál con Noé? Sí, con Noé. Por decisión divina se acabó la humanidad y a través de Noé y su descendencia vino la nueva creación de la humanidad. Bueno, pues la importancia que tuvo en su principio en la creación Adán como el único hombre, el primer hombre, a partir de este momento, ya en el ministerio público de Jesús, la va a adquirir Jesús. Jesús es el nuevo hombre, es la nueva creación divina, es el Mesías y al mismo tiempo el unigénito de Dios. Entonces, claro que la categoría es ahora sí que una diferencia abismal, pero en el fondo el hecho de que Jesús es el nuevo hombre es correcto. Y por esa razón vas a ver que así como en el libro del Génesis nos habla en lo que conocemos como el prototipo del Evangelio, en donde Jesús, bueno, no Jesús, perdóname, donde Dios Padre a la víbora que engañó a Adán y a Eva, lo maldice y le dice que pondrá una enemistad entre la descendencia de ella refiriéndose a la mujer. Pero, pero cuando le dice a la víbora, a la serpiente, y tú acecharás su calcañar mientras él te aplasta la cabeza, palabras más, palabras menos, pero la idea es esa. Y eso sucedió en la cruz. Jesús está muriendo, está redimiéndonos del pecado, que por el pecado llegó la muerte a nosotros y que el causante de eso es Satán, Satanás, el diablo, Belcebú, el demonio, como le quieras decir. Yo te menciono el nombre de Satán porque desde el lenguaje dentro del hebreo, dentro del judaísmo, Satán es el nombre con el cual se identifica al adversario. Entonces, Jesús, por un lado, simbolizando el bien, por otro lado, Satán, simbolizando el mal. Y es una dualidad que va a permanecer durante todo el ministerio de Jesús, que ya desde antes Satán, como nos dice la historia bíblica, recordemos que Satán es un ángel rebelado contra Dios y que también tiene otros nombres, ahorita me viene a la mente, Lucifer, Luzbel porque es Luz Bella, que era un ángel hermoso, el demonio, pero a fin de cuentas entre el judaísmo lo conocen más definidamente como Satán. Jesús se va a referir muchas veces a él como Satán o como Satanás. Y el otro de apelativo de Belcebú, también acostumbrado entre los hebreos, era porque recordarás o vas a ver en algunos episodios que dentro de la adoración de dioses paganos había uno que tenía mucha preponderancia, que era Baal, B grande, A-L, Baal, y de ahí se deriva el nombre de Belcebú, y Baal eran fuerzas paganas contrarias a las creencias judaicas. Bueno, entonces, algo que te quiero también comentar es que tenemos la idea, porque así nos los pone la narrativa de los evangelistas, dicen,
las tentaciones en el desierto. Y muchas veces creemos que únicamente Jesús fue al desierto a ser tentado por el demonio. No, no es así, ¿eh? No es así. Que dentro del tiempo que estuvo en el desierto, fueron las tentaciones hacia él de parte de Satán. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo mandó a Jesús para que tuviera tentaciones del demonio. No, que en esas circunstancias se dieron, eso es cierto, pero no desvirtuemos que Jesús fue al desierto para tener una intimidad profunda con su Padre, para tener una inyección constante de Espíritu Santo, de planear todo lo que tenía que ser su plan de acción dentro de su ministerio y de aterrizar todas las ideas y de aterrizar todos los mandatos de su padre y dar forma. Eso claro que 40 días pues resulta poco. Hablando también de 40, del número 40, pues también tenemos ahí otro símil, cuando Moisés en el monte Sinaí subió para recibir las tablas de la ley, el tiempo que tardó en la ascensión y bajada de ese monte y bajar con las tablas fueron 40 días. Y el simbolismo de ese 40 es un cambio total, una renovación. Por lo tanto, podemos entender también por qué aquí se cita que estuvo Jesús 40 días en el desierto, porque está trazando todos los lineamientos de lo que va a ser un cambio total para toda la humanidad. Bueno, entonces ya entendemos el por qué el desierto, el por qué los 40 días, el por qué en ese tiempo va a ser su aparición las fuerzas del mal. Pero te voy a dar un poquito más de información a ese respecto. Satán o Satanás, él claro que sabía que Jesús era hijo de Dios. Satán sabe mucha Biblia, mucho más Biblia de lo que te imaginas. Y por eso, en las tentaciones que le hace a Jesús, utiliza muchos recursos de la escritura para poder tratar de sacarlo de balance en lo que respecta a la finalidad de su mesianidad. En las tentaciones de Satán hacia Jesús, el móvil central son dos. Uno, que quiere dejar claro tres cosas, dejar claro varias cosas. En primer lugar, que no habría por qué tener un amor a Dios sobre la voluntad humana. Por otro lado, de persuadirlo de que la mesianidad, de acuerdo a lo que esperaban la mayoría de los judíos, conllevaba un gran sentido material, un gran sentido de poder, un gran sentido de veneración y de imposición ante todos los pueblos y las comarcas aledañas. Y también el someter la voluntad de Jesús a que fuera un mesianismo de riqueza, de poder, de vanagloria, de vanidad. Entonces se ufanó todo lo más que pudo Satán con Jesús para tratar de hacer que su mesianidad fuera distinta al plan de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Dios Padre? Pues todo lo que estuvo desarrollando en su vida, la humildad, la sumisión, la justicia,
la misericordia, la pobreza, la distinción, la no distinción, más bien dicho, de razas, de pecadores y no pecadores, en fin, el ser, el ser un Dios totalmente compasivo y humano. ¿Qué quería el demonio? Pues el demonio, ¿por qué es el príncipe del mundo? En primer lugar, después de que se le reveló a Dios y que no quiso, que se le reveló, nos cita la escritura que fue lanzado a los infiernos. Es una manera de decir que fue lanzado a este mundo. Por lo tanto, entendemos lo que este mundo significa desde el punto de vista pecador. Aquí estamos inmersos en demasiadas tentaciones. Por algo el famoso dicho de que el hombre propone, Dios dispone y viene el diablo y lo descompone. De ahí viene, de ahí viene porque es el aterrizar ya al día a día lo que es nuestra vida. Y a lo único que se dedica el Satán, por eso su acepción de adversario como una terminología apropiada para la función que él hace, es de desnivelarnos, de hacer que no cumplamos la voluntad de Dios, que lo que el Espíritu Santo nos dice o nos no lo querramos escuchar o nos entre por una oreja y nos salga por la otra, o hagamos todo lo contrario. En el fondo, repito, Satán va a querer hacer lo mismo con el propio Jesús. Entonces, ya con todo este encuadramiento, es importante, te repito, porque estamos viendo los fundamentos, ya vimos en la clase pasada, los fundamentos de la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Las cualidades que debe de tener. Ahorita estamos entendiendo el porqué de su misión y quién va a ser el enemigo que se hace presente desde este momento, que lo va a estar asediando durante todo su ministerio público de una manera u otra, porque no quiere decir que lo confronte, que lo afronte directamente a Jesús, pero sí que mueva los sentimientos y los pensamientos de mucha gente, que eran los que luego increpaban a Jesús, lo retaban, le querían poner trampas. Era por la influencia de Satán y es el mismo que va a influenciar a las autoridades judías de esa época para no reconocerlo como Mesías por por el concepto de mesianismo que Jesús estaba desarrollando, totalmente contrario a lo que ellos deseaban de un Mesías poderoso, de un Mesías guerrero, de un Mesías que cobrara venganza de todo lo que les habían hecho muchos imperios y reinos durante siglos a los judíos. Eso era lo que querían. Pero Satán, aprovechando todas esas cosas, pues maneja a la perfección a todos los actores, incluyendo al propio Judas, y entonces no va a confrontar en su vida pública a Jesús, a excepción de cuando llega el momento de su pasión y muerte. Ahí se va a volver a hacer presente Satán y va a tratar en Getsemaní, cuando está en comunicación Jesús con su Padre, como un último intento de hacer que no cumpla la voluntad divina de entregar su vida por todos nosotros. Bueno, entonces ya tenemos claridad de quién es el enemigo número uno por lo que Jesús vino a este mundo, Satán. Y ya sabemos Jesús a quién venció, a Satanás, al demonio. Y ya sabemos
que al vencerlo terminó con la prioridad, la prepotencia de la muerte que a través del pecado llegó a nosotros. Que gracias a la muerte de Jesús y a su gloriosa resurrección, podemos tener vida eterna. Entonces ya no morimos, se venció a Satanás. Entonces, a pesar de que durante muchos episodios en la vida pública de Jesús vamos a ver, nos va a dejar un sabor como de derrota para Jesús en contra del mal. Y esto va a ser sobresaliente en su crucifixión, en que va a llegar el punto en que decimos, bueno, Jesús es un derrotado, un crucificado, uno que, que no pudo con el paquete y que acabó entregando hasta su última gota. Bueno, vamos a tener que estudiar y entender cuál es el plan que él tiene y cuál es lo que Dios Padre le pidió que nos enseñara a vivir para poder entender en toda su dimensión la vida y obra de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, ya precisado todo esto, te quiero dar un último dato. ¿Escuchaste tú que en el bautismo, bueno, en el rito de purificación dado por este Juan, cuando lo van a increpar fariseos para decirle que sí él era el Mesías y que Juan dice que no, que él no es el Mesías, etcétera, etcétera. Él habla de que él es el precursor, pero que viene alguien mucho más grande que él y que él no es digno de desatar ni de las correas de sus sandalias. Y que él, Juan, bautiza, pudiéramos decir, con agua, pero que el que viene lo hace con espíritu y fuego. Y ya entendimos un poco el significado de ese fuego, un poco, porque nos manifiesta que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se posó como lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y los discípulos reunidos. Y te vuelvo a repetir, como lenguas de fuego. Pero hay otra razón muy poderosa que tenemos que ver de trasfondo en lo que está diciendo este Juan. Y que Jesús nos los va a hacer ver en muchos momentos en sus predicaciones y parábolas. ¿Qué es lo que purifica a lo más impuro, al metal más impuro, incluso al oro, que es tiene una aleación muy difícil para poder limpiar? Es el fuego. Pero esto tenemos que ver el trasfondo desde ahorita, también del significado de esa expresión. Los judíos tenían dos conceptos relativos al lugar de los muertos. Uno, que era el Sheol, que era el lugar donde iban a reposar los muertos. Pero había otro que Jesús también nos los va a recordar mucho, que es la Gehenna, Gehenna, que es el lugar donde los lamentos, donde el rechinar de dientes no tiene fin. Y ese es también lugar de fuego. ¿Qué te da a entender a ti esto? Estamos viendo la idea de por qué existe un infierno y por qué existe un purgatorio. Porque se debe de purificar el alma. Desafortunadamente, habrá quienes nunca podrán salir de ahí, de ese fuego eterno, que nunca podrán purificarse totalmente. Habrá otros que sí lo podrán lograr en el purgatorio.
que se purificarán para estar en condiciones de llegar como alma gloriosa a la casa del Padre y morar por toda la eternidad. Pero entonces, aquí no nos damos cuenta, pero en esa explicación, en esa narrativa, estamos encontrando el significado y, y la función de los lugares de fuego, purificar. Y eso no lo perdamos de vista. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver de una manera, porque los evangelistas sinópticos es muy corto lo que nos dicen acerca de las tentaciones en el desierto. Ya aprendimos mucho nosotros ahorita, pero te voy a decir, voy a remitirme a San Mateo, a su evangelio, concretamente al capítulo 4, y te voy a leer lo que dice con relación a esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Ya sabemos que diablo es un nombre que emana del latín diablo. De los judíos es Satán, Satanás o Belcebú. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Claro que sintió hambre. No quiere decir que no hubiera probado un bocado. Estaba en ayuno, que quiere decir que es muy ligero lo que nutres a tu cuerpo, lo mínimo necesario para flagelarte tú mismo, para purificarte tú mismo. Bueno, el tentador, ya sabemos quién es el tentador, Satán, se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos está dando la claridad de que Jesús, por un lado, Satán estás haciendo sentir su conocimiento de la Biblia también, pero Jesús, que es la sabiduría total, le responde basándose también en la Biblia, se basó en el Deuteronomio. Ahí es en donde está puesto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí esta es la gran diferencia. En el Éxodo, Yahvé Dios alimentó al pueblo elegido, mediante el maná, y logró que gracias a eso conservaran la vida y llegaran a la tierra prometida. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que Él es el pan de vida, pero el pan de vida es su palabra, y su palabra es la palabra de Dios Padre. Y ya vimos también que la palabra es creación, la palabra es fuerza, la palabra es sabiduría, la palabra es luz, todo eso es la palabra. Continúo. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Esto es parte del Salmo 91, esto que te acabo de leer. Queda otra vez claro, Satán sabe Biblia. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esto también viene contemplado en el Deuteronomio. El Deuteronomio, para los que no lo han llegado a leer alguna ocasión, es como ay, como el testamento de toda la teología que Moisés sabía.
y está vertido en el Deuteronomio. O sea, es la culminación de lo que es la ley dentro de los judíos, dentro de la Torah, que es el Pentateuco para nosotros, los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, de nuevo, Satán lo llevó consigo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Jesús aquí, con toda la sabiduría del mundo, le restriega a Satán y nos hace ver a nosotros que quién es el mandamiento número 1. Amarás a Dios con todo tu amor, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y desde aquí nos los está presentando Jesús. ¿Quién es el número 1? El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. ¿Ok? Esto es lo que dice Mateo. Ahora, no, sí. Ahora, ¿qué es lo que dice Marcos? Espántate, porque lo que dice Marcos es algo tan cortito y está en el capítulo 1 a partir del versículo 12. Fíjate lo que puso Mateo, Marcos, perdóname, en su versión de la buena nueva, de la buena noticia acerca de la vida de Jesús. Estoy en el versículo 12 del capítulo 1. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. ¿A quién? Pues a Jesús. Y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Punto final. Eso es lo que dice acerca del tiempo que estuvo Jesús en el desierto. Pero debemos de entender, Marcos, recordemos que su evangelio, la sustancia de su evangelio es hacer nacer y reforzar la fe en Jesús de todos los cristianos católicos que habitaban en Roma y que estaban bajo el asedio del emperador y que estaban con la gran amenaza de que posiblemente acabar en las fauces de los leones en el circo romano o morir como mártires. Entonces, para Marcos era importante resaltar otras cosas más, no hablar tanto del demonio. Pero lo que sí es muy importante aquí en Marcos, cómo cierra él esta reflexión. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Aquí nos quiere presentar Marcos que Jesús es el nuevo Adán, que así como en el paraíso vivían con a todo dar, Adán y Eva sin preocuparse por nada y vivían felices y estaban compartiendo con los animales de la creación, con las plantas. Se dice incluso ahí que le puso nombre a todos los animales, Adán, etcétera, etcétera. Aquí nos está dando Marcos luces de la personalidad de Jesús como nuevo Adán. Y ahora, pero ya es todo lo que dice Marcos, pero ya vimos el por qué. Vamos a ver qué pone Lucas. Y Lucas, en el capítulo 4 de su versión del Evangelio de Jesús, nos dice: Jesús, lleno de Espíritu Santo. La diferencia con Lucas es bárbara. Recordemos que Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Él se va a gozar de resaltar al Espíritu Santo, de llevarlo a las alturas, toda la plenitud, y nos va en su narrativa a hacer ver cada momento posible el Espíritu Santo, pero con E y S mayúscula, así, con pura mayúscula, todo lo que dice Lucas acerca del Espíritu Santo. Y tiene razón, porque el Espíritu Santo, pues es el autor, pudiéramos decir, junto con la voluntad de Dios Padre,
la acción del Espíritu Santo y por la intercesión de Jesús, el Nuevo Testamento y la Iglesia y todo lo que pasa hasta nuestros días es por el Espíritu Santo. Ahora ya lo conocemos más. Bueno, entonces repito, Jesús lleno de Espíritu Santo se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, lo mismo que nos citó Mateo, y que surge esto del Deuteronomio. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me le han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Otra vez le respondió con el Deuteronomio, igual que nos citó Mateo. Lo que el diablo le dijo a Jesús tiene un sustento en el Apocalipsis y también en las profecías de Jeremías. Repito, Satán sabe Biblia. Después continúa Lucas. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo del hombre, si eres hijo de Dios, perdón, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a tus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Otra vez, haciendo referencia al Salmo 91. Jesús, apoyado de nuevo en el Deuteronomio, le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Ya hablamos que el tiempo propicio va a ser la pasión de Jesús. Por otra parte, lo que sí te puedo dar aquí de dato interesante es que Mateo nos puso que primero fue la tentación sobre el pan, sobre lo material, sobre lo físico, después que fue en las alturas que se lanzara y que le sirvieran los ángeles, y en tercer lugar, el ofrecerle todos los reinos del mundo. Y es de decir tú, bueno, ¿por qué le ofrecer los reinos del mundo? Pues es que por algo es el príncipe del mundo, Satán, porque tiene una influencia brutal, tremenda, sobre todo lo material del mundo. Pero Lucas hizo un cambio y él nos presenta primero la tentación del pan, después lo lleva a la altura del monte y también tiene una importancia esto de que lo lleve a un monte. Recordemos que en donde se manifiesta la cercanía entre el hombre y Dios, invariablemente son las alturas, son las montañas, son los montes. Entonces, el demonio lo conduce a un lugar cercano a Dios Padre, como para todavía ufanarse, hacer gala de que iba a desviar la función de la mesianidad de Jesús. Y por último, lo lleva al templo. Entonces, ese switch, ese cambio que hace Lucas, pues es para dar la preponderancia en el orden que él considera, primero lo material, después la aspiración a lo divino y por último, el lugar en donde se le rendía culto
a Dios, a Yahvé Dios, en ese orden. Es la diferencia, pero en el fondo es lo mismo que nos plantea Mateo. En el caso de este Juan, no nos dice nada con relación a la estancia de Jesús en el desierto. No nos espantemos porque este Juan se le guisa aparte y ya datos o episodios que los sinópticos abordan, Juan ya no los hace. Pero Juan, no como a cambio, sino porque su evangelio es más profundo, más teológico, nos hace ver algunos detalles relacionados con esto, muy importantes. Entonces te puedo decir que en el capítulo tercero del Evangelio de Juan, nos cita algo que los demás no lo hacen. Fíjate, dice: Jesús y sus discípulos fueron al país de Judea. Allí estaban con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón. Ainón es la parte del Jordán que te dije donde estaba Juan Bautista, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Pero aquí lo importante es que nos está citando que Jesús y sus discípulos también bautizaban, y eso no lo sabíamos con los sinópticos. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, acerca del ritual. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. La potestad de la purificación que hacía Juan, de la conversión, lo demuestra. Continúa diciendo Juan Bautista: vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. O sea, Juan, muy cauto y conocedor de cuál era su función, manifiesta que él tiene que irse achicando para que crezca Jesús, pero no le da la misma, nada de importancia a lo que los decían los judíos. Oye, está haciendo lo mismo que tú, está bautizando, como desacreditándolo. Y lo que dijo Juan, de que nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo, eso es muy cierto, es para todo. Nadie puede tener una potestad, un cargo, una función, un rango, si no viene desde el cielo. Lo vamos a ver en algunos momentos de la vida pública de Jesús, concretamente cuando se entrevistó con un centurión y le hacía ver que así como dirigía él a sus huestes, a sus tropas, si lo hacía era porque de arriba había recibido la potestad, refiriéndose al emperador. Aquí Juan va más allá y nos habla de que nadie puede hacer una acción purificadora si eso no le viene, esa potestad le viene del cielo. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba, Jesús, está por encima de todos. No les dijo con esas palabras, pero lo dio a entender. El que viene de arriba, el unigénito, nuestro Cristo y Señor, Jesús de Nazaret, viene del cielo y está por encima de todos. Él es el que de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo
da testimonio de lo que ha visto y oído. Nos hace la gran diferencia. Nosotros terrenos, humanos, pues no podemos hablar de otra cosa que no sea lo humano porque no conocemos más. Pero Jesús, que desciende del cielo y que lo conoce y que es el reflejo de Dios Padre, es su imagen y semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza en cuanto a la apariencia, mas no en la sabiduría. Entonces solamente Jesús, porque viene del cielo, puede dar testimonio de lo que ha visto y oído. Pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Claro, el que lo acepta a Jesús está aceptando a Dios. Porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. La ira de Dios es, no entendamos que el castigo divino, sino la lejanía, el alejamiento de no conocer a Dios. Entonces, esto que nos cita Juan complementa perfectamente lo que hemos estado estudiando esta noche acerca de el rito de purificación de Juan, también de la estancia de 40 días de Jesús en el desierto, en donde el demonio se atrevió a tentarlo y que Jesús lo puso en su lugar. Esto que te comento y que te he dicho muchas veces esta noche, te lo vuelvo a decir por última vez. Aguas, con el demonio no se dialoga, con el demonio no se habla, porque el día que tú lo hicieras, te vence, porque el demonio es muy astuto. El demonio, entre otras cosas, conoce de Biblia y conoce de Biblia más que tú y yo. Así que tómalo en cuenta. No dialogues con el demonio. Bueno, pues bueno, esta clase de hoy para reforzar todos los sustentos para que tengamos una claridad acerca de la vida que va y obra que va a realizar Jesús de Nazaret en su ministerio público y que ya a partir de la próxima sesión, el martes venidero, si Dios lo permite, tocaremos. Le agradecemos mucho a Jesús y a su Espíritu Santo que haya estado entre nosotros y que nos haya ayudado a entender estos comentarios medulares acerca de su vida y obra, y nos encomendamos a Él pidiéndole que tengamos salud, que tengamos alegría, que avancemos en nuestros proyectos y planes, que disfrutemos su creación, nuestra familia y cada día, cada instante. Te agradezco mucho tu presencia, de verdad, y agradezco mucho que tengas el interés de conocer más acerca de la vida de Jesús de Nazaret. No dejes de darnos testimonio de tu presencia. Acuérdate de enviarnos un hola, aquí estoy, a nuestro WhatsApp, y si tienes alguna inquietud por comentar. Y nos vemos la próxima semana. Te voy a poner la canción de cierre. Aguántame tantito. Que tengas bonita noche. Como dulce melodía que da vida y renueva mi interior. Tu palabra me alimenta día a día. Quieres hablar al corazón. Hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto, y no se trata de todo
llevar mi corazón al cielo. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz, quiero que siempre me sorprenda tu amor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz, quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre